Bueno, en nombre de la Comisión Académica de España, de la Comisión de Actividades Académicas en España, de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, de la Asociación Hispano-Venezolana de Ingenieros y Arquitectos, en este caso también en alianza con Provita, les extendemos la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Biodiversidad Española y su presencia en ambientes urbanos, a cargo de Franklin Rojas Suárez, que va a ser presentado por el moderador. Le voy a dar la palabra al doctor Manuel Torres Parra, presidente Ah, de actividades académicas en España de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, para bueno, que abra el evento. Y agradecemos a centímetro. todos mantener sus micrófonos apagados para poder disponer después de una grabación de calidad y poder divulgarlo adecuadamente. Adelante, Manuel, gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Me complace mucho esta actividad reiterada ya de nuestra comisión en España de los miércoles dedicados a alguna actividad técnica. El tema escogido no es novedad, está en el tapete de hace unos cuantos años, el tema de la biodiversidad, porque las actividades humanas son las que están compitiendo más fuertemente contra la biodiversidad. Me complace entonces que este sea el tema que hemos escogido y vamos a ver las experiencias que tiene España en cómo cultivar, cómo cuidar, cómo mantener su biodiversidad. Adelante con el expositor. No, tenemos el lujo de tener a Eulogio Chacón como moderador, así que él va a llevar la dirección del evento. Adelante, Eulogio. Gracias, Oscar. Bienvenidos, buenas tardes a todos. Es un grato, muy grato contar con una audiencia en este escenario de ACAE. Y bueno, hoy con una ponencia por nuestro amigo Franklin Rojas Suárez, quien actualmente está aquí en España, en Barcelona, ya lleva unos años acá trabajando con Provita Internacional y desarrollando proyectos de conservación. Nos va a presentar algo en el día de hoy. Y que además es bien conocido por su trayectoria en conservación, sobre todo en la implementación de proyectos de conservación de especies en cautiverio y también por ser pionero en una de las cosas más importantes que los ecólogos y los biólogos y los conservacionistas utilizamos hoy en día y que se ha que se ha convertido en una herramienta fundamental como es los libros rojos de fauna o flora o de ecosistemas y que es pionero como coautor de estos libros en Venezuela. Y eso es gratamente importante y se han utilizado muchísimo en la academia para desarrollar los proyectos de conservación. Y bueno, además de trabajar en Provita, ha sido profesor e invitado en muchísimas universidades y proyectos que tienen que ver con conservación. Y en particular ha trabajado en cursos que tienen que ver con la conservación. Tiene una alta experiencia en la implementación de estos. Y bueno, y trabajando en Provita, que es una de las instituciones más importantes en conservación tanto nacional como internacional. Bien, para hoy, además de Franklin con su ponencia, estaremos también conversando después con los comentarios que nos van a hacer tanto Carmen Andara, quien es profesora de la Universidad de Carabobo en el área de agricultura y tecnología y que ya nos presentó una ponencia interesante sobre lo que es Tecnovita en días anteriores, y con Esmeralda Mujica, que trabaja para Ecociudad en Valencia también. Entonces, bueno, tendremos una muy buena experiencia, espero, de nuestros invitados. Y sin más preámbulo, creo que tienes 30 minutos, te los voy a contar, y si no, te regalo cerveza. A Franklin para que exponga
su ponencia del día de hoy. Y nuevamente, muchísimas gracias por estar presente con nosotros. Empecemos entonces por compartir la pantalla. Creo que ya está compartida. Y ya, muchísimas gracias a la comisión y a tener a Eulogio como moderador, que es un gran amigo, y Carmen, que recién la conozco, y bueno, Esmeralda, que es alguien a quien quiero muchísimo y respeto mucho por su trabajo. A ver, les voy a hablar realmente de dos pequeños proyectos que me ha tocado trabajar acá en Barcelona. Uno se llama BioBarna y es un proyecto de educación ambiental donde hemos tenido el lujo de tener a algunos artistas increíbles como el propio, eh, el que hizo el logotipo de las Olimpiadas, el Kobe, y es básicamente de educación. Y otro que acá creo que hay unos cuantos que son migrantes. Es un proyecto que está dirigido a lo que es la adaptación de los migrantes a su nuevo entorno en España y tiene muchísimos componentes, desde la parte legal o desde la parte gastronómica hasta la parte de naturaleza, ¿no? Y ahí abarcamos a dónde llegaste, cuáles son los ecosistemas que hay aquí en España, la biodiversidad, la fauna, la flora, y un poco las que se encuentran dentro de la ciudad, ¿no? Y bueno, eso me ha hecho, yo he sido la persona que ha estado coordinando esa parte y a ver, que ha sido muy bonita la experiencia y me encanta compartirlo con ustedes. De todos modos, quiero dejar claro que es más una charla dirigida a emocionar y motivar, más que una charla especialmente técnica. Bueno, cuando hablamos de biodiversidad, lo primero es ponernos de acuerdo de qué va esto, ¿no? Y estoy casi seguro que todos los que están acá son buenos especialistas, pero básicamente estamos hablando de la variedad de la vida en todas las formas. Porque mucha gente confunde biodiversidad con solamente la diversidad de especies. Y estamos hablando también que existe la diversidad genética y también la diversidad de ecosistemas e incluso los procesos ecológicos son parte de esa biodiversidad. Estamos hablando que es posiblemente uno de los conceptos que tiene mayor capacidad de englobar lo que es el la biota, el planeta casi entero, ¿no? Y una de las primeras cosas que aprendimos, especialmente cuando estamos en Venezuela, es que la biodiversidad no se distribuye homogéneamente en todo el planeta, ¿no? Sino que hay zonas que tienen más biodiversidad que otras. Y Venezuela está en el lujo de ser uno de los países megadiversos. Estamos hablando que más del 70% de la biodiversidad apenas ocurre en un 10% del planeta. Entonces, claro, para nosotros que venimos de estos países tropicales y megadiversos, quizás podríamos pensar que España no es tan interesante y que todos los animalitos son marrones y pequeños, ¿no? Y yo quisiera tratar de romper un poco con estos preconceptos, ¿no? Y van a encontrar que todas las fotos, estamos hablando que son fauna española, con una sola excepción que anda por ahí de ejemplo. Y empezamos con uno de los endemismos de la península ibérica, que es el águila imperial. Y aclaramos que España, como país europeo, es el país de mayor biodiversidad en toda Europa, ¿no? Incluso aquí están presentes el 50% de las especies animales y hasta el 80% de las especies de vegetales superiores de Europa están presentes en España. Esto se debe a que España tiene una ubicación privilegiada. Tiene dos mares, un océano. Hay una relación clara con lo que es África, Eurasia, ¿no? Que muchas veces pensamos que Europa y Asia son dos continentes completamente separados y realmente están bastante vinculados. Además, es un paso migratorio perfecto porque está en un intermedio de ecosistemas. Su condición insular con mucha frecuencia genera algo de lo que sería la insularidad y hay un gran porcentaje de especies endémicas, como iremos viendo. Y tenemos además dos archipiélagos, el archipiélago de las Baleares, que es relativamente pequeño, y el de las Canarias, que de hecho está en la plataforma africana y destaca por la diversidad de especies tropicales o subtropicales, muchas de ellas endémicas. Estamos hablando de un país donde se han reportado unas más de 10.000 especies vegetales y tiene la mayor diversidad de plantas vasculares de toda Europa. También se han reportado o se estima que hay unos 50, 60 mil especies animales, aclarando que estamos hablando de insectos, de invertebrados, de bichitos, no estamos hablando de vertebrados, pero incluso en vertebrados es muy relevante y tiene 570 especies. Ya vimos un endemismo importante que fue el águila y aquí está el otro endemismo, que es el lince ibérico,
que también fue muy famoso por la situación de amenaza a la que llegó y que por suerte se está recuperando. El 30% de los endemismos que existen en Europa están en España. Y aquí hacemos un pequeño zoom en las Islas Canarias rápidamente, donde vemos que tiene una diversidad especialmente rica, casi 18.000 especies de flora y fauna, la mayoría terrestre, casi 3.800 endémicas y 840 especies de vertebrados. Muy pocos anfibios, muchos peces, pero uno de los puntos donde más destaca es que de las 19 especies de reptiles que tiene, además de las 4 tortugas marinas, hay 15 especies de lagartos. 14 de ellos son exclusivos, incluyendo un género exclusivo de las Canarias, que es el Gallotia, donde una de las especies alcanza 80 centímetros de tamaño. Estamos hablando de los lagartos gigantes de las Islas Canarias. Como les digo, más que irnos por el mundo taxonómico, nos estamos yendo casi que por un acercamiento más ecosistémico. Y vemos que en cuanto a fauna marina, España también tiene una gran relevancia, además de la obvia que todos conocemos en la parte de invertebrados y peces. Al menos hay unas 30 o 31 especies de cetáceos, si aceptamos lo que son visitantes, donde hay ballenas, delfines, orcas e incluso una especie de foca, que realmente está muy amenazada de extinción, que es la foca monje del Mediterráneo, que está aquí en la foto, y que realmente prácticamente se podría considerar ya extinta de España. También si aceptamos a las especies casuales, estaríamos hablando que de las 7 especies de tortugas, hay unas 5 especies que están en Europa, en España, donde careta careta es la más frecuente y la que más anida, pero con cierta frecuencia también encontramos las cardones anidando. Y las aves marinas, considerándolo como grupo variado no taxonómico, hay algo que quiero llamar la atención, es que el grupo más amenazado de aves que hay en España son las aves marinas. Casi el 30% de las 346 especies listadas se consideran amenazadas y un 10% se considera casi amenazada. Y esto es muy contrastante con lo que venimos del trópico, porque allá las amenazas venían principalmente hacia lo que eran las especies víctimas de tráfico por su canto, por su belleza o por cacería, y la destrucción de hábitat. Metiéndonos un poco más en lo que es el continente, aquí ya encontramos que ya no es tan diverso como el río Orinoco o como el río Amazonas, y solamente tenemos apenas 39 especies dulceacuícolas, más otras 10 especies que se consideran especies estuarinas, donde está, por ejemplo, el esturión, que en este caso es el esturión común. Y el pequeñito que está arriba es el fartet, que es un pez que ha estado también muy amenazado y que se ha hecho muchos trabajos para su conservación. Lo interesante es que de estas 39 especies, 31 son prácticamente endemismos, ¿no? Y al menos 14 son exclusivas de España. ¿Cuál es el punto? Es que la península ibérica, recuerden que está compartida por España y Portugal, entonces por eso hablamos de cuasi endemismos, porque son endemismos de la península ibérica, pero prácticamente la mayoría de las especies de peces dulceacuícolas de la península ibérica son endémicas. Lamentablemente está considerada como la ictiofauna más amenazada de toda Europa y muchas especies ya han desaparecido y otras están amenazadas de extinción. En cuanto a los anfibios, hay una diversidad de especies relativamente alta para lo que es Europa y es muy interesante, con unas 22, 23 especies, dependiendo de también si aceptamos para el género rana 5 especies o 4, donde tenemos animales tan interesantes como los sapitos parteros, que sale en la foto, que tienen esta estrategia reproductiva que los machos cargan los huevos para protegerlos, ¿no? Y en algo que sí nos gana rápidamente España es en cuanto al grupo de los caudatos dentro de los anfibios, que son las salamandras. Hay al menos 10 especies, una de las cuales es endémica, aquí mismo en Cataluña, por cierto, en el Montseny, que es un Montseny, una montaña. Y aquí hay gente que las separa entre lo que serían las salamandras, aquellas que son menos acuáticas. En general, todos los anfibios son bastante cercanos al agua. Y lo que son como más acuáticos, que serían los tritones. Y en cuanto a reptiles continentales, ya hablamos de las tortugas marinas un poquillo. Esto todo, como ven, es biodiversidad, vuelo de pájaros.
hay unas 57 especies, incluyendo un camaleón. ¿Qué tiene interesante esto? Lo que hablamos de los relictos y los elementos africanos. Los camaleones son animales cuyo centro de dispersión es África, pero aquí en España nos damos el lujo de conseguir una de las especies, que es el camaleón común. Además de salamanquejas, están otras especies que son estos lagartijas que tienen patas totalmente reducidas y le llaman los luciones, por ejemplo. Hay unas 3 víboras venenosas, pero no tan mortales como las que nosotros llegamos a conocer. En las tortugas de tierra, en los morrocollitos, hay uno que es muy interesante, que es la tortuga mediterránea, que está muy amenazada y que de la cual solamente sobreviven 2 poblaciones silvestres, y otras 4 que se han reintroducido, todas ellas en Cataluña, y una quinta que está en Menorca, también reintroducida, ¿no? Y a esto hay que sumarle, como les decía nuevamente, la maravillosa biodiversidad que tiene las Canarias. En cuanto a aves, aquí comienza a ser como más llamativa la cosa y van a ver que yo tengo cierto sesgo hacia las aves. Realmente mi área de mayor conocimiento son loros. Hay 622 especies que están reportadas y sería el segundo país que tiene mayor diversidad de aves después de Rusia. Recordemos que Rusia es muchísimo más grande que España. Entre los endemismos hay 7 especies en Canarias y 2 en Baleares. Y aquí en la península, el águila que ustedes vieron y esta urraquita que está allá arriba, que es muy guapa, que es el rabilargo ibérico, que también es endémica. Hay 2 especies extintas, el ostrero negro canario y el zarapito fino. El ostrero, este canario, era endémico. Estas son extintas en tiempos recientes, porque estamos hablando que incluso España fue área de distribución del arca gigante y también se extinguió. Hay unas 8 especies que están probablemente extintas a nivel regional y son especies que aunque sí tienen distribución importante en otros países, ya no están aquí en España. Dentro de las aves amenazadas, de hecho, hoy acabo de ver una noticia sobre el urogallo, que es un animal impresionante, muy atractivo, que está realmente en peligro de extinción. Y una de las cosas que están proponiendo ya es, a veces la conservación se vuelve como una camisa de fuerza. Por ejemplo, a la población que había en Cantabria se le adjudicó alguna diferencia morfológica y no se ha permitido el rescate genético de otra zona. Y ha habido una pérdida de variabilidad genética que simplemente está llevando a la extinción rápidamente estas poblaciones. Y en cuanto a las aves migratorias, como les decía, yo lo uso como el ejemplo de la importancia que tiene España como paso migratorio. Al menos unas 200 especies son migratorias y pasan parte de su ciclo de vida aquí en la península. Por ejemplo, cuando ven esta belleza y aquí comienza a meter el casquillo ese que sí, aquí hay animales muy llamativos, con colores muy bellos. Esta es la carraca europea, una vez que comparte con África y que hace un viaje de 9.000 kilómetros para estar con nosotros de Namibia y Botswana, para que cada vez que la veamos, además de disfrutar su belleza, pensamos en el viaje que se ha echado este pobre ave. Otra ave que también es migratoria, que es muy guapa y de llamativo plumaje, que también son una especie básicamente africana, son los abejarucos. Y esto tiene además algo interesantísimo, y es que ellos nidifican en colonias. Y pues es un espectáculo ver las colonias de nidificación de esta ave. Si tienen la oportunidad de hacerlo, no se lo pierdan. Y quizás la más impresionante de todas, que es la grulla, ¿no? Son aves de gran tamaño que pasan aquí, digamos, lo que sería la temporada fría, que aunque los latinoamericanos nos quejamos mucho, no es tan fría como en otras partes. Y bueno, sobre todo en Teruel, la laguna de Gallo Canta es particularmente famoso ir a observar estas aves. En cuanto a mamíferos, y aquí estamos ya más cerca de nosotros, hay unas 107 especies, de las cuales 12 son endémicas, ¿no? Aquí vas a encontrar desde musaraña, que son los animales más pequeños que existen, los mamíferos más pequeños, los simpatiquísimos erizos, también lo vas a encontrar, una diversidad de murciélagos bastante alta, que son 34 especies, seguida por lo que son roedores, con 23 especies, además de carnívoros, focas, como les mencionaba. También algo aquí, por ejemplo, está la foto de un gato silvestre. No hemos acostumbrado a ver a los gatos como animales domésticos y ese animal viene de algún lugar. Y aquí en España tenemos los gatos monteses. Y algo que hago un siempre es que son animales grandes. O sea, aquí en España te das el gusto de ver animales de gran tamaño, ¿no?
como los osos pardos o como los ciervos. Yo he tenido el gusto de ver, por ejemplo, los rebecos, que son una especie de cabra de altísima montaña, y los jabalíes, de verdad, verdad, o sea, los cerdos en su forma más original. Veamos, aquí vemos ya más o menos todos estos animales que concurren en la península, donde definitivamente el más grande de todos es el oso y el que más llama la atención, donde solamente quedan dos poblaciones, una en el área de Cantabria, Galicia, y la otra en los Pirineos. Y la más importante, que es la de Cantabria, estaría alrededor de 300 animales, mientras que en los Pirineos se encuentran unos 80. Está considerado un animal en peligro de extinción. Ahora nos preguntamos, ok, estos animales son muy llamativos, muy bonitos, ¿qué pasa con las ciudades? En las ciudades vemos animales a cada rato, ¿no? Aquí en Barcelona estamos, pero al día permanentemente con unas grandísimas gaviotas y las palomas comunes que viven en una eterna batalla. Las gaviotas se han ido volviendo casi que terrestres, están en toda la ciudad y se comen las palomas delante de todo el mundo y mucha gente se horroriza. Vivimos con muchos animales, ¿no? Una de las cosas que para entender el fenómeno de lo que es la biodiversidad de la ciudad hay que empezar entendiendo cuál es el fenómeno de la ciudad. Para 1900, que no es mucho, no es hace mucho, habían 160 millones de personas en las ciudades. En este momento, para el 2024, a nivel mundial, ya hemos superado los 8.000 millones de personas. La mitad de esas personas están viviendo en zonas urbanas, pero para el 2050 se espera que esto llegue casi al 70%. Aquí en España se nota muchísimo lo que es el despoblamiento de las zonas rurales y cómo las ciudades cada vez tienen más gente. Y entonces ha surgido una propuesta que es una nueva ciencia, que sería la biodiversidad de la ciudad, estudiando lo que son las ciudades como megaorganismos o desde el punto de vista sociales, históricos. Hay varias teorías. Y lo importante es cómo conseguimos la consistencia entre estos dos factores, ¿no? Es innegable que hay amenazas para la biodiversidad dentro de lo que son las ciudades, ¿no? Las ciudades transforman el paisaje natural y eso hace que muchas especies que son especialistas de hábitat desaparezcan rápidamente, o a especies de gran tamaño que requieren continuidad de ecosistemas, se les fragmenta el ecosistema y simplemente desaparecen, ¿no? Además, las ciudades realmente son las causantes de lo que son casi la mitad de todos los gases invernaderos. Y si le sumamos las emisiones indirectas, podríamos hablar hasta que el 80% del cambio climático está asociado al tema ciudad. Ocupan apenas el 2% de la superficie de todo el planeta, de la parte terrestre, de la parte emergida, perdón, pero consumen el 75% de todos los recursos naturales. Estamos hablando que las ciudades son un tema. Aquí, además, está demostrado que las ciudades son los epicentros del comercio ilegal de biodiversidad, tanto de flora como de fauna, y también de lo que este tráfico genera, que es la parte de las especies introducidas y potencialmente invasoras. Acá, a partir de ahora, vamos a ver todas las fotos animales que están en las ciudades españolas, principalmente Barcelona, que es donde yo vivo. Aquí esta es la única foto donde sale una especie que no es ibérica, que son las polillas del abedul, y es para poner un ejemplo muy concreto de cómo la ciudad incluso está interfiriendo en los procesos evolutivos de la biodiversidad. Este fue uno de los casos que más llamó la atención y se viene estudiando hace mucho tiempo, y fueron que estas mariposas, ustedes ven la que es blanca y manchadita, se ocultaba en los troncos de estos abedules, que son árboles con este patrón, y se mimetizaban. ¿Qué sucedió? Que de vez en cuando, con mucha rareza, aparecía una mariposa, una polilla negra. En la actualidad, prácticamente todas las polillas negras, a medida que se han ido oscureciendo los troncos de los árboles por la polución, han ido sustituyendo a las polillas originales. No se cayó. Es más, le permite camuflajearse, digamos, ¿no? Otro caso que a mí en particular me llama mucho la atención son lo que se están haciendo estudiando las aves, ¿no? Y hemos encontrado, por ejemplo, que las aves están cambiando sus cantos y su forma de comunicarse en las ciudades. Cada vez están cantando más alto y cada vez sus cantos son menos diversos, están perdiendo lenguaje. Eso primero genera que las aves tienen que hacer una mayor inversión de energía para, para cantar en estos tonos,
y tienen hasta menos tiempo para alimentarse, porque cada vez encontramos también que es más largo el periodo. Por allá atrás vieron que pasó una fauna urbana, ese es un perro, aunque parece algo otra cosa. Y la gente pregunta, bueno, ¿y qué importa eso? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos reflotar una población de una especie, de repente te trae unos animales, introduce animales, vienen con un lenguaje diferente y simplemente no son capaces de comunicarse con sus equivalentes dentro de la ciudad. O sea, sí tiene impacto. Y el tema de las especies amenazadas. Aquí en España, el zoom lo tiene la cotorra argentina o perico monje y es vista como el malo de la película, ¿no? A mí cuando me consultan sobre que ha habido planes de campaña de erradicación masiva de esta ave, que es una ave que viene de Sudamérica, que tiene una peculiaridad de que es el único loro que hace nidos con ramitas, digamos, construyen sus propios nidos, además nidos coloniales de cualquier cantidad de parejas juntas, a diferencia del resto de los loros que los hacen en huecos de árboles, además adaptando cavidades secundarias. Entonces eso les limita a la población. Por eso es que los loros con mucha frecuencia también están amenazados. Este animalito no tiene ese problema y es bastante versátil y se ha adaptado a muchísimos ecosistemas y a las ciudades. Y realmente si tú piensas en la comparación entre el impacto de la cotorra argentina contra la fauna local o el humano, estoy seguro que salimos mal parados, ¿no? Pero en cualquier caso, él ha sido uno de los que ha sido señalado, por ejemplo, en el desplazamiento de algunas otras especies, ¿no? Pero esto de ver la parte humana o ver las ciudades como problema está también un poco ya pasado de moda, ¿no? Más bien comenzamos a pensar cuáles son las oportunidades que ofrecen las ciudades. Algo que es interesante es que en la medida en que nos hemos ido metiendo en la ciudad, el consumo per cápita ha disminuido, o sea que somos más eficientes. También somos más eficientes en cuanto al consumo de energía que las casas aisladas, ¿no? Esto en promedio, estamos hablando, obviamente si vemos la cantidad, consumimos mucha más energía, ¿no? También somos más eficientes en cuanto a agua, energía, transporte que las zonas rurales, ¿no? Hay otras oportunidades, como que hay como una creciente tendencia de conciencia ambiental, incluido una tendencia a reverdecer las ciudades. Algunos ni siquiera buscando el tema de ayudar a la biodiversidad, sino ayudarse al propio seres humanos, a respirar mejor y a tener disminución del estrés, ¿no? En cualquier caso, algo que queda totalmente claro es que haya oportunidades o amenazas. Lo que sí está claro es que es obligatorio aprender a vivir juntos, ¿no? Y que si la conservación debería ser universal, debemos empezar por involucrar a la gente en las ciudades, ¿no? Si tenemos aquí el 50% de la humanidad ahí cada vez creciendo, tenemos que lograr que los citadinos entiendan que la biodiversidad sirve para respirar, sirve para alimentarnos, para recrearnos, para reducir la contaminación, tiene beneficios psicológicos, desde todo punto de vista. A mí cuando, por ejemplo, yo siempre tengo un chiste con estas charlas se las doy a público en general, ¿no? Entonces cuando alguien me dice que por qué vamos a invertir dinero en conservar animalitos en vez de ayudar a la parte de salud y a la gente pobre, yo le digo, bueno, no hay problema, tú tápate la nariz y la boca y dentro de media hora hablamos. Si tú has logrado sobrevivir, perfecto, vamos a darle todo el dinero a la humanidad, pero si tú requieres respirar, entiende que ese aire viene de los océanos y de las plantas, ¿ok? Y que para que eso exista requerimos que unos ecosistemas estén sanos. También las ciudades pueden aportar la biodiversidad, lo que es el apoyo político y económico, aquí es donde se toman las decisiones. Pueden ofrecer lo que son visitantes para las áreas protegidas y entre otra cantidad de ventajas. Y, por ejemplo, encontramos cosas tan interesantes como esta. Mira, este es un animal bellísimo que encontramos en Venezuela y que nos hermana con España. Aquí también hay flamencos que cada vez que los veo me emociono muchísimo. Usualmente habitan los humedales costeros, pero la principal colonia que se encuentra criando aquí en España, de hecho, está en las inmediaciones de la ciudad de Málaga. O sea que esa coexistencia es posible. Y, por ejemplo, en este caso, que es la garza real, esto es un ave que no se considera propiamente un ave urbana, y aquí en Barcelona se consideraba anecdótica su presencia hasta los 70 y poco más. Eventualmente se fueron estableciendo colonias de reproducción
Y actualmente Barcelona tiene la colonia urbana de nidificación más grande de toda España, está asociada al zoológico de aquí de la ciudad, donde hay más de 130 nidos, pero además de eso, ya hay unas 8 colonias, 7 realmente, una sufrió ataques humanos y eventualmente dejaron de reproducirse allí. Y esto está, en este momento, pasó de ser una ave anecdótica a albergar casi el 10% de toda la población española de esta ave, convirtiéndose en un elemento clave para su conservación, ¿no? ¿Qué otros ejemplos tenemos? Incluso saliéndonos un poco aquí de lo que es España. De las 105 principales ciudades del mundo, ya un tercio prácticamente está obteniendo toda su agua de áreas protegidas circundantes. Mira Hay eso. ciudades que están gestionando los bosques, de hecho, para proteger sus cuencas hidrográficas, con el ejemplo de Jinan que pongo acá, o hay ya varias ciudades importantes que tienen estrategias específicas para conservación de la biodiversidad en ciudades. Londres y Glasgow son dos de esas ciudades. Hay eventos como el City Nature Challenge, que también lo llaman Biomaratón, que es una competencia global para inventariar la biodiversidad en las ciudades y a partir del 2016. Siguiendo en este tema de la autonomía posible, por ejemplo, si usamos el índice de Cities in Motion, que busca medir cuáles son las ciudades más sostenibles, de las 10 primeras, 5 en los primeros 6 puestos, además, son europeas, que son Ámsterdam, Berlín, Copenhague, Londres y Oslo. Ámsterdam la conocen como la ciudad de los techos verdes aquí en Europa y realmente ha hecho un esfuerzo muy grande, pero realmente la ciudad que tiene la mayor área de techos verdes per cápita de todo el mundo en este momento es Basilea, en Suiza. Y hay varios países que incluso el tema de lo que son techos verdes, paredes verdes, lo están colocando como obligatorio. En estos casos, por ejemplo, como Francia y Suiza. Y entendamos que el techo verde hay varios tipos. Algunos son simplemente decorativos, benefician al edificio en que bajan el consumo de energía porque se controla mejor tanto el calor como en invierno, por ejemplo, y en verano no se calienta tanto. Pero hay otros que incluso están trabajando con vegetación típica de la zona, incluso gramínea, y están para que las aves urbanas puedan alimentarse de esta zona. También incluso hay unos que se especializan en ofrecerle alojamiento a las abejas y a otros insectos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay dos especies, el halcón peregrino, que estuvo una especie súper amenazada, en la actualidad se ha ido recuperando y aquí todos los años hay una pareja que nidifica en la famosa Sagrada Familia y tiene puesta una cámara y es emocionantísimo ver cómo evoluciona y lo impresionante, la cantidad de gente que sigue la noticia en vivo y otros que la siguen a través de los medios, ¿no? Pero todo el mundo está pendiente de estos polluelos cada año. Y la que está abajo, que son unas golondrinas, aquí es uno de los conflictos más fuertes en la ciudad, es que ella y los vencejos hacen los nidos pegados a las casas y hasta hace unos cuantos años la gente simplemente se dedicaba a reventarle los nidos estos de barrito que ven ustedes en la foto para que no ensuciaran las paredes. Y actualmente la legislación es súper estricta. El año pasado incluso hubo todo un tema porque casi hubo una sanción de 2 años de cárcel para una persona que destruyó varios nidos. Al final se optó por una multa y una pérdida de la capacidad de ejercer. Una persona esta que trabaja construcción y por 2 años no lo va a poder hacer. Bueno, aquí están dos de los ejemplos. Oslo, que tiene casi la mitad de la ciudad ya en zonas verdes y que en el tema de lo que es comercio de proximidad, que es una de las cosas que más baja el impacto global, porque ya no tiene que meterle todo el transporte y el gasto de combustible para llevar alimentos desde muy lejos. También el tema las compras éticas y de valor social. Y una de las cosas súper interesantes que ellos están trabajando mucho con biometano, que es una energía que es renovable, pero especialmente están desarrollando y explotando lo que es la energía geotérmica y ya apenas para dentro de unos 5 o 6 años van a ser una ciudad 100% libre de emisiones de carbono. Y eso está pasando en este momento. O Copenhague, que también es muy conocida, aunque tiene ya la mitad nada más de la zona verde que tiene Oslo, y la llaman la ciudad de las bicicletas, que algo de lo que es más fascinante es cómo se ha sustituido el transporte altamente contaminante al
casi el 62% de los habitantes están usando bicicleta como medio de transporte. Los techos verdes son obligatorios desde el 2010. Y también se están planteando eventualmente ser una ciudad libre de emisiones de carbono. ¿Qué podemos hacer? Hay muchos espacios para trabajar y una de las cosas que me emocionaba era saber que aquí estamos hablando que hay urbanistas, que hay ingenieros, porque lo más importante es cómo replantearnos las ciudades desde el punto de vista de arquitectura y urbanismo, para incluir lo que significa la conservación y la biodiversidad, ¿no? Desde temas como lo que es el incrementar el verde urbano a través de estos techos, paredes verdes, pero también incluso aquí se está trabajando bastante involucrando a las personas para que en sus terrazas y patios también siembren especies que le benefician a la biodiversidad local, ¿no? También cómo generar corredores ecológicos a través del arbolado urbano que conecte los diferentes parques, que es uno de los problemas más graves que tenemos. Aumentar la complejidad en esos parques, todo el tema de restauración, enriquecimiento. Aquí está las pequeñas musarañas y los erizos. Eh, cómo controlar lo que es la parte de la situación sanitaria a través de lo que es la gestión de los desechos sólidos y el saneamiento de la parte de agua. El tema de controlar la contaminación sónica, calidad de aire, suelo y agua, que no estamos hablando que solamente va a beneficiar a la biodiversidad, sino que nos beneficiaría a nosotros. A mí me tocó, yo tengo aquí en Barcelona 10 años y cuando llegué era famosísima la contaminación de la ciudad y tú limpiabas y a los 2 días tenías un polvillo negro sobre toda la superficie. Eventualmente, por ley, los coches antiguos que no tengan con una combustión completa ya no pueden entrar durante la semana. Y fue impresionante cómo mejoró en unos pocos años la calidad del aire, ¿no? El tema de priorizar las energías ecoamigables, proyectos específicos para conservar especies locales, la parte de generar centros educativos en muchas partes y especialmente ese tema de concientizar, conocer, educar, valorar y priorizar. Acá, por ejemplo, vemos a otra de las especies que no se puede considerar especie urbana, como es el jabalí, pero que cada vez está entrando más a la ciudad, aquí en una avenida muy grande, y hace poco nos tocó ver a una hembra con todas sus crías de bastante gran tamaño, y hay que ver cómo vamos a hacer para esas nuevas interacciones que están sucediendo. Simplemente es cuestión de integrar ciencias biológicas, ecológicas, naturales, la educación ambiental, las escuelas también, y lo que es urbanismo y arquitectura. Digamos que ese es un poco lo que yo quería transmitirles, era más como un paseo y la emoción de conocer que estos animales están acá y podemos encontrarlos en las calles de la ciudad. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Franklin, por tu sintética, porque creo que hablar de biodiversidad, a veces uno se le puede llevar todo el día o todo el mundo o toda la vida hablando de la biodiversidad de cada cosita que encontramos, ¿no? Y bien interesante tu introducción sobre lo importante que es recordar lo que es la biodiversidad en términos de ecosistemas, de servicios, de especies, de genética y todo esto.